realizamos este acto con motivo de la celebración el próximo sábado del Día de la Bandera Nacional Canaria, el 52 aniversario. Cada 22 de octubre se conmemora el aniversario de la bandera tricolor de las 7 estrellas verdes, símbolo de la dignidad nacional de todas y todos los canarios y canarias. Sus colores, blanco, celeste y amarillo, con 7 estrellas verdes, representan la esencia misma de nuestro pueblo. Por ello ha tenido y tiene tanta aceptación. Actualmente se enarbola en actos de todo tipo, ya sean culturales, políticos, en manifestaciones reivindicativas populares, en conmemoraciones y celebraciones. Casi todos los poetas canarios le han dedicado sus más encendidos y fervorosos versos. Muchos pintores la representan como una escena viva actual y también ancestral de nuestra historia. Y no digamos... Perdona por el micro, no está funcionando. Dile que te conectes si está conectado. ¿Se oye? No, desde aquí lo parece, pero no lo sé. No, pero se ve que no se oye el sonido. Sí, muchas gracias. Como decía, muchos pintores la representan como una escena viva actual y también ancestral de nuestra historia, y no digamos de su citación en composiciones musicales. ¿Quién no ha cantado alguna vez "Me gusta la bandera con 7 estrellas verdes"? Todos los símbolos actuales, ya sean la bandera, himno o Día de Canarias, no han pasado por el refrendo de nuestro pueblo, mientras la tricolor y estrellada bandera está en el corazón de las Canarias y los canarios, y es indudable que ya es un signo inequívoco de su identidad. Pero este día y esta conmemoración no se debe quedar en un mero acto testimonial. Se tiene que ir convirtiendo en un Día Nacional de Canarias, etapa en la que Canarias se está enfrentando a una profunda crisis económica, política y social, que está produciendo más paro, más empobrecimiento y pobreza. Esta mal llamada crisis, solo producida en gran parte por la acumulación irresponsable de los sectores bancarios e inmobiliarios, del capital o de los que generan solo supuesta riqueza irreal, está implicando al mismo tiempo un mayor recorte de derechos sociales, liberalización y privatización de servicios públicos, flexibilización laboral, abaratamiento de los despidos, privatización de las pensiones y deterioro en los servicios esenciales como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y ante esta situación, tanto los gobiernos como las instituciones públicas en general no hacen absolutamente nada. Al contrario, fomentan aún más la especulación, la evasión fiscal y la irresponsabilidad política ante la gravedad de la actual situación socioeconómica en Canarias, aumentando aún más nuestra dependencia. Las personas que militamos en Unidad del Pueblo estamos cada vez más convencidos que el sufrimiento de un pueblo, la indignación o la impotencia no conduce necesariamente a una mayor conciencia o rebeldía de un país. Por ello afirmamos con rotundidad que hay que seguir trabajando con la elevación de conciencia de nuestro pueblo para que identifique las causas y los causantes de la realidad que vivimos. Para ello, este 22 de octubre que estamos celebrando debe seguir siendo un marco más de referencia de toma de iniciativa y planteamientos que impliquen cambios de raíz, haciéndose más necesario que nunca la unidad de acción entre los elementos más conscientes de nuestro pueblo, entre ellos las organizaciones políticas y sindicales de clase, en torno a ejes mínimos de actuación, la conquista y defensa inalienable del derecho a la autodeterminación de Canarias, la consecución de un marco canario de relaciones laborales y la reivindicación y rescate del sector público como motor de la economía canaria. En esta línea de trabajo, la conciencia de nuestro pueblo, de elevarla, celebramos esta conferencia que se titula Neutralidad y Soberanía de Canarias. Y para ello contamos con los compañeros Vicente Quintana Pérez, secretario nacional de Unidad del Pueblo, y José Miguel Ramírez Araña, más conocido como Pepito Araña, secretario de Actas y Documentación de Unidad del Pueblo. Y para comenzar, empezamos con Pepito Araña. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Para empezar a hablar de este término, que hoy incluso la radio me preguntaba si correspondía a la utopía, y digo que sí, que es utópico, pero la utopía se convierte en realidad cuando se trabaja o se eleva la conciencia de los pueblos en la consecución de objetivos. El término neutralidad, si vamos a la Academia Española de la Lengua, nos habla
que es cuando no se participa en ninguna de las opciones en un conflicto, y dicho de una nación-estado que no toma parte en la guerra movida por otros y se acoja al sistema de obligaciones y derechos inherentes a tal actitud. Si vamos a Wikipedia, en el cual cada ciudadano del mundo puede ir aportando términos semánticos para tener mayores acepciones de esa palabra, habla que la neutralidad en el derecho internacional, que ahí es donde está la importancia, es la no participación en una guerra por parte de un país o la relación entre países neutrales y beligerantes que están siempre reglados por normas internacionales. Por tanto, vamos desde Canarias a ver una perspectiva rápida de cuál es la situación en nuestro planeta. Nos vemos por una parte a países que son neutrales, pero el concepto de neutralidad no es lo mismo que el no alineamiento. Son países que dicen, no, yo estoy aquí, yo no quiero participar en nada, ni quiero estar en ninguna organización de países y estados, y punto. Entonces, en la actualidad, en el planeta Tierra hay 13 países que están reconocidos internacionalmente como neutrales, entre ellos Japón, Suecia o Suiza, el famoso Suiza que desde el siglo XIX está ahí. Lo que pasa es que la influencia ya sabemos lo que es un país como Suiza. Por otra parte está el movimiento de países no alineados, que es una agrupación de estados conformada durante la Guerra Fría en el conflicto geopolítico e ideológico de la segunda mitad del siglo XX, que fue poco menos que inducido a un enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero no quieren pertenecer a ninguna de las superpotencias y por tanto conforman en reglas internacionales un movimiento de países que son no alineados. Entre ellos hay 120 países en el planeta que están en este tipo de organización, que se reúnen, y resulta que entre ellos pues, está Cuba y Venezuela, que tiene grandes lazos con Canarias, pero también hay que tener en cuenta que en este tipo de movimiento de países hay países desde el punto de vista de potencial militar, como está Irán, como está la India, pero también, curiosamente, está reconocido Palestina como Estado en este movimiento. Por otra parte, tenemos la Organización del Atlántico Norte, que es una organización también internacional, política, militar, creada con negociaciones del Tratado de Bruselas de 1948. Y también surgió para organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética. También dentro de este marco de ver la visión rápida de lo que hay en el planeta está la Federación Rusa, que es una nación compleja, porque está formada por 85 sujetos, y cada uno de estos sujetos tienen los mismos derechos federales, incluso cuando crean la federación o el Consejo de la Federación, que van 2 por cada uno de los que consideran ellos estos sujetos. Curiosamente, Rusia hoy, la Federación Rusa, a pesar de todo lo que ha pasado, pues resulta que está conformada por 22 repúblicas, pero también tiene otro tipo de organizaciones entre esos 85 sujetos que le llaman ellos oblats, que sería como provincias, pero que tienen una capacidad legal y de autonomía igual que el resto de esos estados que hablamos de república. Después tiene otros territorios que ellos le llaman krais, que son similares a los oblats, pero más en la periferia, más lejos. Luego tiene un oblast solo, y le llamamos oblast como la palabra provincia, es un organismo autónomo hebreo. Tiene 4 distritos autónomos que tienen más autonomía que estos oblasts de provincia, pero menos que la república. Fíjense el conglomerado que hay, más que aquellos y menos que los otros. Y después, curiosamente, tiene 3 ciudades federales que tienen grandes competencias, igual que serían esas repúblicas, que funcionan incluso como si fueran regiones separadas, como están Moscú, San Petersburgo o Sebastopol. Pero hay que tener en cuenta que una nación como Rusia, la superficie que tiene Rusia es equivalente a la 9ª parte en tierra firme del planeta. Esta república ocupa casi todo el Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa. Y esta nación tiene las mayores reservas, de ahí la cuestión geopolítica, geoeconómica, tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo todavía sin explotar. Y es considerada la mayor superpotencia energética en el planeta. Y evidentemente, como todos sabemos, Rusia tiene unas fronteras impresionantes con por lo menos 15 o 20 países y conforma también fronteras marítimas con Japón o Alaska, que pertenece a Estados Unidos. Y desde el punto de vista pues, de lo que lo rodea la subcosta están los océanos árticos, los océanos pacíficos y mares interiores. Y una nación
la Federación Rusa con una gran capacidad económica y sobre todo el lenguaje que yo intento de decirle lo que hay en el mundo, llevándolos a la potencia militar. Y curiosamente hay otros países que no están ni en los neutrales, ni están en los no alineados, ni están en la OTAN, ni está en la Federación Rusa. Países como podría ser China, que sabemos todo el gran avance que está surgiendo China desde el punto de vista económico, y yo diría ya que militar, yendo hacia África, a otros sitios. Corea del Sur, Israel y hasta Brasil está creciendo mucho desde el punto de vista de la cuestión militar. Muy bien, todo esto que estamos viendo así, a vuelo de pájaro, son organizaciones a nivel internacional y están sujetas al derecho internacional público que se le suele llamar exterior. Y eso se establece mediante convenios, mediante cartas, mediante memorandos y tal. Y al final de la intervención mía le diré la parte aquella que correspondería a Canarias dentro de esa lucha en el derecho internacional. ¿Dónde está situado nuestro archipiélago? Pues, como todos sabemos que conocemos nuestra geografía, está situada en el Océano Atlántico, en el norte de África, cerca de las costas sur de Marruecos y del Sáhara, y tenemos la isla de Fuerteventura que dista tan solo 95 kilómetros de la costa africana. Y la distancia más cerca al continente europeo, que sería la parte del Cabo San Vicente en Portugal, está a 940 kilómetros. Entonces, por su situación geográfica, Canarias, en este contexto en el que nos han puesto, siendo un territorio africano europeo, es el más al sur, el más austral que le llaman. Muy bien. Y para intentar luchar en esta teoría de la neutralidad, que seguiremos avanzando, qué significa y en qué podríamos buscar ese estatuto internacional por que nosotros luchamos, para ello hay que buscar una legitimación para esta neutralidad. Es decir, no basta que vayan gente a la Unión Europea, que vaya gente a la ONU, etc. Bueno, ¿y quién legitima una reivindicación del pueblo canario? ¿Lo reivindicará un gobierno de Canarias? ¿Lo reivindicará miles y miles de firmas que puedan suponer pues, cerca de 1 millón, 2 millones, si es que es algo importante, o algo que desborde las instituciones? Por tanto, ¿quién va a reclamar esta legitimidad de un derecho, de una conquista fuera de Canarias? Tiene que haber una legitimación. Si no hay una legitimación o un poder, evidentemente ninguna institución internacional harían caso a los canarios. Especialmente Canarias, nosotros sí nos consideramos legitimados para esta reivindicación, porque ya en el referéndum del 12 de marzo de 1986 el pueblo canario votó no a la OTAN. Y también se ha manifestado constantemente contra las guerras de Irak y con cualquier guerra en el mundo, sobre todo contra lo que se hace contra los países que quieren liberarse. También sabemos, por otra parte, que Canarias, queramos o no queramos, vamos a estar sometidos directa o indirectamente en todas las tensiones y conflictos que se produzcan por las potencias mundiales, por la conquista de los grupos locales, por las riquezas naturales. Ahí estamos viendo ya África. También estamos viendo en Canarias un aumento de los efectivos militares. Hay traslados de blindados y vehículos de transporte, hay 4 buques especiales de acción marítima puestos al mando del Mando Naval de Canarias, o los aviones desplegados de la OTAN que vemos constantemente en la base de Gando, cazan bombarderos, helicópteros y aviones de transporte. Y todo este despliegue militar nos lo están disimulando, buscando campañas de incivilización social, llevando a los niños, viéndole las armas y sobre todo intentando camuflar que verdaderamente todas estas potencias y todo este armamento es para el cuidado de nuestros hidrocarburos y sobre todo realmente lo que están simulando es vigilar y controlar desde aquí toda la zona del Sahel o en general el norte de África. Si a todo esto y a toda esta lógica que lleva a las multinacionales y a los gobiernos que están al servicio de emprender proyectos nocivos y agresivos, por ejemplo como la guerra de Irak, Afganistán, Libia, es la misma que en Canarias intentan con la introducción del gas o las prospecciones petrolíferas. Parece que no tiene correlación y sí lo tiene, porque nosotros consideramos que ese debate de introducir el gas en Canarias y de introducir en su día hacer las prospecciones petrolíferas, que seguirán cabezudos, tenemos que incorporar al debate porque tiene que ser complementado a la lucha antipetrolera y antigas y antimineralismo. Tenemos que hacer una conexión porque es lo único que conllevará una transformación social, política y económica que genere conciencia necesaria. Si no empezamos desde ahora
en esta línea de concienciación al pueblo canario, evidentemente nuestra nación canaria será una víctima más colateral de la OTAN y del capitalismo en sus luchas intestinales. ¿Y qué proponemos y por qué creemos que debemos luchar? Pues debemos luchar por la desmilitarización de Canarias, solicitar una total desmilitarización del archipiélago, ya que queremos que Canarias sea desmilitarizada y consideramos que debe ser solidaria contra la ocupación por los ejércitos imperialistas de los territorios de Palestina, de Irak, de Sáhara, de Afganistán. Consideramos también que deberíamos estar fuera de la OTAN y que en el Estado español evidentemente se quitaran las bases dependientes de Estados Unidos, o el peligro que hay para Canarias por el mando de África, de los Estados Unidos, más llamado como AFRICOM, que nos lo vende para misiones diplomáticas y económicas y de ayuda, cuando realmente es el que va a vigilar todas aquellas luchas locales e intestinales. Nosotros hemos introducido el término Estatuto Internacional de Neutralidad, y esto lo saben muy bien los juristas canarios, que son también expertos en esta materia, para que no se utilice nuestro espacio terrestre, marítimo ni aéreo para ningún tipo de uso o obra militar, definiendo a Canarias como zona de exclusión militar fuera del brazo armado y militarizado del sistema neoliberal de la OTAN, y exigiendo al gobierno del Estado español una política externa de no agresión y ocupación militar. Un estatuto de neutralidad que queremos que tenga reconocimiento internacional. Por eso les cité, está la OTAN, está la Federación Rusa, está el movimiento de países no alineados y está aquellos otros paisillos con su potencia militar específica que no están en ninguno de estos bloques. Y por último, siempre desde Canarias hemos estado en contra de la guerra. No queremos que Canarias sea un enemigo de ningún pueblo, ni que nos estén mirando ningún país como enemigo, si lo queremos fuera del escenario de la guerra. Por tanto, Canarias siempre ha estado en esa línea. Por tanto, hay que conseguir que la declaración de Canarias como zona geoestratégica para convertirlo en una zona de paz y de cooperación y sensibilidad es uno de los aspectos más importantes, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con las cuestiones energéticas, las peleas, y ya tenemos ahí enfrente de nosotros las nucleares de Marruecos y las prospecciones petrolíferas que están por todos sitios haciendo pozos dentro del mar. Y habría que apostar también por la reconversión del armamento, digamos, armamentistas e infraestructuras militares que hay en Canarias y hacer una reconversión de eso. Como les decía al principio, que yo creo que ahora el compañero Vicente dirá, bueno, muy bien, la reivindicación buena, ¿cuál es la legitimación? Y para hacer esa legitimación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos soberanía política para hacerlo? ¿Tenemos soberanía económica? ¿Tenemos posibilidad de acceder al derecho internacional a otros países? Ahí está una de las claves. Por eso el pueblo canario tiene que cambiar, tiene que tener una profunda visión de que a las nuevas generaciones no se le puede dejar un país totalmente en esta línea vendido y con acciones colaterales, estando en potencias militares como es la OTAN. Y hay que hacer un cambio totalmente cultural, no solo ya en este aspecto de neutralidad entre cualquier país, de cualquier conflicto armado, sino también cambiar la cuestión de nuestro país del consumismo. Y tenemos que buscar fórmulas que lleven siempre la sostenibilidad a nuestra tierra. Y para ello hay que fortalecer los movimientos sociales, generar redes de coordinación y de presión sobre las instituciones e implementar formas participativas y democráticas de toma de decisión, demandando a los poderes públicos que dichas formas tengan cada vez más peso en las alternativas de presente. A mucha gente no le gusta que hable, cuando yo digo legitimación ante otras organizaciones, siendo un nacionalista o independentista canario, hablando del propio gobierno canario, o hablando de Coalición Canaria, o hablando de Podemos, o hablando de Nueva Canaria. Yo he dicho que ojalá un gobierno de Canarias ya tuviera en su seno esta reivindicación de neutralidad, la visión jurídica y política económica, para incluso en la situación actual y buscando en la esfera internacional este estatuto internacional de neutralidad, si el Estado español no así lo admitiera. Y si para obtener esta legitimación, don Vicente, supuestamente la alternativa sería la soberanía, el poder popular y ser un territorio de paz, para ello habría que empezar a trabajar juntos, habría que unirse, habría que organizarse y avanzar. Y en esta línea del derecho internacional, por eso decía, bueno, las utopías, los corsés jurídicos, etc. No los habría. Porque es verdad que generalmente estas relaciones internacionales son entre países y estados, pero el propio derecho internacional habla no solo entre los sujetos A,
a derecho internacional a los estados soberanos, sino también otros sujetos, y le llama incluso sujetos atípicos a los cuales también se le puede conferir la calidad de sujeto de derecho internacional. Entonces tenemos que ganarnos, tenemos que ser ese sujeto también atípico, no clásico, en todas las normas jurídicas entre países para poder conquistar un estatuto internacional de neutralidad. Por tanto, Vicente, le dejo a usted la parte de la legitimación, que es la más importante de cómo obtener este estatuto internacional de neutralidad. Muchas gracias. Soñemos y seremos libres en espíritu. Canarias, una situación colonial en toda regla, con una economía totalmente subordinada y frágil. La integración plena en la Unión Europea, desatendiendo además otras opciones menos lesivas para Canarias, ha reforzado además nuestro papel como plataforma estratégica en la zona y nuestra dependencia económica internacional, dejándonos desarmados para acometer los cambios estructurales imprescindibles en el modelo económico canario. En este proceso no solo ganan las multinacionales españolas y extranjeras, sino la propia burguesía colonial canaria, comisionista y al corte, que vive de los márgenes de la subordinación económica, de la sobreexplotación de los trabajadores y las trabajadoras canarias, de la especulación, del tráfico de influencia y del reparto de la subvención. Canarias se encuentra con una economía orientada hacia los sectores más especulativos, especialmente en agua, suelo, vivienda, recursos financieros, productos de importación y de primera necesidad. La banca española trasvasa de forma incontrolada ingentes recursos financieros, fruto de la sobreexplotación de los trabajadores, hacia zonas y países muy alejados de Canarias. La oligarquía dominante del Estado español se apropia de los excedentes generados en Canarias por medio de la protección de los productos españoles en el mercado canario y de la penetración de las empresas monopolísticas españolas. En ese sentido, desde la creación del régimen económico y fiscal de Canarias, allá por los años 72 y 73, ha sido siempre y seguirá siendo un instrumento colonial, de lo que nosotros denominamos el pacto colonial de las élites locales con la oligarquía española, por el cual se pactan ciertos beneficios para las clases empresariales canarias, a cambio del expolio y despojo de los recursos de nuestro territorio y de los trabajadores en las islas. El REF debería ser un instrumento fiscal y económico que tuviera como objetivo fundamental favorecer y beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Sin embargo, ha devenido en ser una vía legal para condonar impuestos al empresariado, caso de la Reserva de Inversiones de Canarias, para favorecer corruptelas de unos cuantos empresarios dedicados al sector de la alimentación. Para eso se tiene el régimen especial de abastecimiento, el REA, cuyo beneficio para el conjunto de la población no llega a su destinatario en el abaratamiento de la cesta de la compra, contando para ello con la connivencia del gobierno central, que le da el visto bueno sin exigencia ni control alguno. También se encuentra dentro de dicho REF la denominada zona SEC, que ha resultado un fiasco en la consecución de objetivos de instalación de empresas, pero que también, en definitiva, significa una especie de paraíso fiscal con excepciones para los que quieran instalarse en las islas. Se contempla dentro del REF la figura tributaria del IGIC, que es el homólogo del IVA español, y los impuestos a los carburantes. Los instrumentos fiscales contenidos en el REF, como son la RIC, la bonificación a la producción, la deducción por inversiones o el AYEN, solo han servido de manera preferente para el enriquecimiento de un pequeño sector del empresariado canario, a costa de la mayoría de la población, que se ha visto privada de esos ingresos que deberían o debieran estar destinados a una justa redistribución de la riqueza. Estas medidas solo han beneficiado de manera especial y casi en exclusiva a ese 0,2% de la población canaria, unas 4.000 personas, que acaparan la mayor parte de la riqueza de las islas.
Ustedes imagínense, y es cierto que el PIB de Canarias, o sea, el tema de la riqueza, en el año 2015 llegó a la cantidad récord de 43.000 millones de euros. De esos 43.000 millones de euros, casi 18.000 lo detentan esas 4.000 personas. Ya vemos cómo se hace el reparto, ¿no? Es decir, que el REF, el pacto colonial, no ha servido para cortar el diferencial estructural en materia de producción y empleo con respecto al resto del Estado. Tampoco ha servido para paliar los efectos de la crisis, las medidas de ámbito económico y fiscal recogidas en el REF. El REF no ha contribuido ni a hacer más competitivas a las empresas canarias, ni a fomentar el desarrollo de los trabajadores autónomos, ni a reforzar las infraestructuras que fueran necesarias para el bien común, ni a mejorar la conectividad interna y externa del archipiélago, ni siquiera a la formación y al empleo. Para agravar más aún esta situación, sufrimos el llamado régimen específico de abastecimiento, el REA, un sistema de subvenciones a las importaciones de productos de primera necesidad, que con la disculpa de abaratar los productos alimentarios en Canarias supone una agresión sistemática contra las producciones locales, incapaces de competir con productos subvencionados ya en origen y en su llegada a Canarias. Lo disparatado del asunto es que el REA no solo no sirve para abaratar precios, sino que su única función es engordar aún más las cuentas de los empresarios importadores, especialmente de aquellos que consiguen acaparar los cupos. El mayor mecanismo de especulación financiera en Canarias en los últimos años es la llamada Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, una desgravación del 90% del impuesto de sociedades supuestamente dedicada a reinvertir en las islas y a garantizar la generación de puestos de trabajo estables. En la práctica, no solo no cumple esos objetivos, sino que se ha convertido en la fórmula de una gigantesca evasión legalizada de impuestos, con el agravante de que se tiene el descaro de pretender legalizar la utilización de esos excedentes para inversión en terceros países, contradiciendo fundamentalmente lo que se suponía que justificaba esta excepción de impuestos. Valga esta pequeña reflexión y vemos ahora datos de cómo está la situación de Canarias, ¿no? La realidad. Todo eso nos ha llevado a esta cuestión. Canarias terminó el año 2015 con un 28,5% de su población en riesgo de exclusión social. Son aproximadamente 600.000 canarios y canarias. La precariedad laboral es casi absoluta, porque ya se dispara al 90% y los contratos temporales duran actualmente menos de un mes. Canarias dispone de 642 plazas de acogida para personas sin hogar. Más de 112.000 niñas, o sea, el 29,7% de los menores de 18 años, están en situación de pobreza. El 17% de los hogares canarios tienen a todos sus miembros en paro. Canarias encabeza el ranking de ejecuciones hipotecarias y encima el Tribunal Constitucional Español mantiene suspendida la ley antidesahucio del Gobierno de Canarias. El 60% del absentismo escolar está vinculado a problemas familiares. 3 de cada 10 canarios en edad de trabajar no puede hacerlo. 3.000 canarios y canarias se han quedado este año sin percibir la prestación canaria de inserción. Más de 12.080 canarios y canarias dependientes siguen a la espera de recibir las ayudas. 47.000 jóvenes canarios y canarias ni estudian ni trabajan. Según la última estadística referente al mes de octubre, aproximadamente 240.000 canarios y canarias están inscritos en el Servicio Canario de Empleo. Más del 50% de esa cantidad no perciben ningún tipo de prestación. Y casualmente hay 130.000 mujeres dentro de esa cifra. O sea, el paro tiene rostro de joven y de mujer. Y estos son datos que da la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Fuente de Fuerza, que es una ONG
que está vinculada a Cáritas, ¿no? Podemos seguir, porque datos hay para aburrir y para indignarse. Por eso nosotros este año pusimos en el tema del Día de la Bandera, rebélate, 22 de octubre, rebélate. Porque lo que está ocurriendo en Canarias es para rebelarse, es para indignarse y para cabrearse. Porque es que esto ya es inaguantable, ¿no? Mire, en las islas menores, más llamadas menores, la situación no es más halagüeña, o más, es cada vez más desastrosa. Por ejemplo, en Lanzarote hay 6.900 hogares con rentas mensuales que no sobrepasan los 700 euros. Detrás estarían, por ejemplo, Fuerteventura, con 4.300 familias, La Palma con 3.622, La Gomera con 1.071 y El Hierro con 533 hogares. La Palma se la lleva, La Palma, me refiero en el ranking, está Tenerife, que es una auténtica bestialidad, y Gran Canaria. En total, en el conjunto de Canarias estamos hablando de 95.000 familias que no llegan a final de mes, y muchas de ellas intentan cubrir los gastos con unos ingresos que oscilan entre los 180 y los 350 euros. En definitiva, y lo cierto es que el régimen de autonomía dentro del actual marco jurídico constitucional del Estado español está absolutamente incapacitado para resolver los problemas estructurales de las islas, ni para impedir que las decisiones cruciales sobre nuestra vida se tomen fuera de nuestro país. Economía, régimen de propiedad, aguas territoriales, recursos naturales, inmigración, sistema educativo, leyes laborales, espacio comunicacional propio, etc. En cambio, sí que sirve como herramienta ideal para la defensa de los intereses de la burguesía intermediaria colonial que saquea los recursos de Canarias. Desde Unidad del Pueblo sostenemos que se hace necesaria una profunda reflexión sobre la necesidad de que el modelo económico de las islas tiene que construirse desde la base de la diversificación de la economía, el impulso de la economía social, la apuesta por las energías renovables, para el consumo eléctrico, el empleo verde y el decidido avance hacia la soberanía alimentaria. Todo ello, sin duda, impulsaría de manera notable el crecimiento de empleo de calidad y la demanda interna. No tenemos soberanía de ningún tipo. Tenemos la necesidad urgente e imperiosa, y vamos ahora a relatar aquí una serie de puntos en las que la Unidad del Pueblo cree necesario de que los próximos movimientos que se puedan realizar tienen que ir por esta hoja de ruta, ¿no? Ante la injusta y deficitaria financiación del Estado y el desajuste existente entre lo que Canarias recibe y lo que aporta a la Hacienda española, debe abordarse con un cambio de fondo. Este no es otro que la creación de una agencia tributaria canaria que gestione el cobro y destino de los impuestos por las actividades que realizan todas las empresas radicadas en Canarias. Llámese bancos, llámese grandes superficies, multinacionales españolas, etc. Nos urge una delimitación urgente de las aguas territoriales de Canarias. Se hace necesario que las islas tengan el rango jurídico internacional que le permita disponer de aguas interiores archipelágicas referidas a las encerradas entre el conjunto de las islas, las cuales sería necesario delimitar a través de la fijación de líneas perimetrales rectas por el borde exterior periférico, de manera que unan y enmarquen a la totalidad, al igual que su espacio aéreo, situado sobre las aguas archipelágicas y plataformas submarinas, así como al lecho y subsuelo de esas aguas y a los recursos contenidos en ellos, y a la zona económica exclusiva que le corresponde. Es urgente un marco canario de relaciones laborales que implique el reconocimiento de la soberanía de las instituciones y los agentes sociales canarios para aplicar una política laboral y social propia, así como la existencia de instrumentos jurídicos, políticos y administrativos propios que hagan posible el desarrollo de una política laboral y de empleo centrada en nuestras propias necesidades y en los intereses globales de Canarias.
conquista y preservación de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora canaria. La creación urgente de una caja de pensiones propia que garantice la dignidad de las prestaciones por jubilación. La defensa y conquista de servicios públicos de calidad como garantes de la igualdad y cohesión social. Tipificación de interés general para Canarias de los servicios esenciales a la población, de una sanidad y educación pública gratuita y universal como garantía de calidad de vida y una apuesta necesaria por la innovación y el desarrollo. Deberá garantizarse siempre y en todos los casos la sostenibilidad, legitimación y suficiencia financiera del Servicio Canario de Salud, así como el derecho a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad sin recortar las inversiones en investigación. Un tema que es capital es la urgente y necesaria soberanía alimentaria, que es el derecho de todos los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Teniendo siempre presente que vivimos en unas islas en medio del océano, que todo tiene que venir de fuera, puesto que somos un mercado cautivo, que todo lo que tenemos que comprar en España y que las grandes superficies de la alimentación reconocen que en el mejor de los casos, en caso de cerrarse los puertos y aeropuertos, habría existencia de alimentos para una semana o dos solamente. Siempre hemos defendido de que antes de que llegue la independencia tenemos un trabajo previo que hacer, arduo trabajo, puesto que no se trata de organizar y gobernar un pueblo, un país, sino crear las condiciones objetivas para que ese pueblo y su Estado puedan vivir dignamente con total independencia. Es decir, ante todo, es imprescindible crear una organización económico-productiva que asegure no solo la alimentación de nuestro pueblo, sino que debe ser capaz de asegurar los bienes de consumo necesarios para una vida digna y la organización de un aparato administrativo estatal que pueda garantizar a cada canario un techo, una educación, una sanidad, servicios e infraestructuras, un sistema judicial y político digno, moderno y democrático, un trabajo digno, un salario acorde a la seguridad y la seguridad de que su modo de vida y su libertad no puedan ser puestos en peligro por nadie. Todo esto no se consigue de la noche a la mañana, ni por decreto ni por generación espontánea, sino como resultado de un proceso previo de preparación, de ir planificando y ejecutando con la vista puesta en la consecución de los objetivos que nos hayamos propuesto alcanzar, antes de dar el salto y volar libres. A nuestro entender, el primer objetivo y de los más importantes es la soberanía alimentaria. El ser humano tiene la costumbre de comer al menos 3 veces al día, todos los días, los que lo pueden hacer. A partir de esta verdad incuestionable, es preciso decir, antes de entrar en materia, que sí, que las grandes superficies seguirán vendiéndonos comida, en el supuesto de que no nos hicieran un bloqueo como a Cuba, tras la independencia. Pero habrá que pagárselas como ahora. Necesitamos tener trabajo y que ese trabajo sea estable. Voy a saltarme aquí la cuestión de que es un tema agrícola, porque no... Y vamos a hacer otra pequeña reflexión sobre el tema de la soberanía alimentaria. Nuestro actual modelo agropecuario no es capaz en este momento ni de asegurar ni siquiera un mínimo del 20% de autoconsumo, estando hoy en un 5 o un 7%, siendo muy optimista. Esto quiere decir que ante cualquier acontecimiento internacional estaríamos condenados a morirnos de hambre. Es aterrador que día a día podamos despertar y ser vergonzosamente conscientes que todo lo tenemos que traer de fuera y que si nos cortan el suministro tendremos que aceptar cualquier condición que quieran imponernos. No es posible mayor grado de sometimiento que enfrentarse a morir de hambre o rendirte y claudicar de lo que cualquiera te diga que tienes que hacer.
No hace falta decir que eso solo pasa en las colonias. Por tanto, nuestro modelo agropecuario es de colonia y consecuentemente no nos va a dar de comer ni cubrir las necesidades más básicas de la ciudadanía. Así pues, con estos mimbres no se pueden tejer demasiados cestos. Está todo pensado para que seamos y sigamos siendo dependientes. Claro que esta situación se puede revertir, aún estamos a tiempo de hacerlo. Es imprescindible una profunda reforma agraria si queremos tener un razonable 70% de autoabastecimiento agropecuario. Y lo primero que hay que conseguir es cambiar el objetivo de una agricultura y una ganadería que nos haga ser cada vez más libres de la tiranía de unos intereses foráneos, que no son los nuestros ni nos benefician. Eso es fácil de conseguir solo con ofrecer a nuestros campesinos y ganaderos no solo una consideración social, que siempre se les ha negado, sino un precio justo a los alimentos que sacan de la tierra y los ganados. Claro está que todo lo que se está exponiendo de forma somera lo tenemos que explicar y bastante bien a nuestro pueblo. Es entendible por todo el mundo, pero topamos con un problema doble. Por un lado, tenemos que cambiar el marco legal, que institucionaliza el modelo dependiente de nuestra producción, en concreto nuestro modelo de adhesión a la Unión Europea, negociado e impuesto a Canarias, y por el otro nuestra incapacidad actual para negociar otro diferente, más acorde con las necesidades de nuestro pueblo, y debemos ser nosotros quienes lo hagamos, puesto que ya vemos dónde nos han conducido los partidos oficiales del régimen del 78. Por lo tanto, para negociar otro modelo de adhesión, mientras nos llegue el día de la independencia, no es que debamos estar en el gobierno de Canarias, sino que tenemos que ser nosotros el gobierno de Canarias, no digo unidad del pueblo. Ojalá, sino que tiene que ser los grupos, el movimiento soberanista, el que constituye y sea fuerte para ser el gobierno de Canarias. Puede resultar un tanto tedioso que de cuando en cuando se siga diciendo que debemos constituirnos en un movimiento popular de liberación y que para ello tenemos como mínimo ser capaces de tener una línea común de actuación en torno a unos objetivos comunes, pero es la única forma de poder liberarnos. Creemos que los partidos soberanistas deben dejar la lucha endógena, esa interior, y trasladar el debate y la organización política a las mayorías. Hacerlos partícipes de nuestras inquietudes, de nuestros debates y posiciones políticas. Hacerles protagonistas, en definitiva, de la búsqueda de soluciones y encuadrarlos en modelos organizativos que nos conduzcan a la victoria, que nos permitan construir un futuro socialmente justo, y tenemos que volver a arroparnos con las masas populares, participar junto a ellas de sus inquietudes, problemas, luchas, esperanzas y demandas. Y por cierto, esto viene concatenado con todo lo anterior de nuestra bestial dependencia. En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de la pesca del atún rojo y de la cuota canaria. Y como siempre, esta sigue a la baja. Y yo nada más que voy a dar un detalle, ¿no? Resulta que el atún rojo pasa por nuestras aguas. Y a un solo barco, que no es canario, llamado exactamente la Frau 2, le han dado un cupo de 183 toneladas a un solo barco extranjero. O sea que recibe 4 veces y media más capacidad de cupo que los 143 barcos artesanales canarios que dan de comer a 1.200 familias. Y como empecé, termino, para que todas estas cosas se hagan realidad. Sigamos soñando y seremos libres en espíritu, pero si luchamos, seremos libres en vida. Muchas gracias.